Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. El 12 de marzo de 2020, en las afueras de Nashville, Tennessee, un día tranquilo y discreto se tornó oscuro. Un obrero de construcción que trabajaba tranquilamente cerca se topó con una escena aterradora y de inmediato llamó a los servicios de emergencia. Lo que al principio parecía un accidente, resultó ser, de hecho, una ejecución deliberada y horrible. No se trataba solo de la muerte. Se trataba de hasta qué punto alguien sería capaz de llegar para proteger su mundo oculto y los monstruos que desataría para hacerlo. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Holly Williams, nacida como Holly Ann Williams el 14 de enero de 1987 en Nashville, era una mujer segura de sí misma. Sus amigos la describían de maneras contrastantes. Algunos la veían como un alma bondadosa y modesta, mientras que otros hablaban de ella como una persona ferozmente independiente y de voluntad fuerte. Holly siempre se sintió cautivada por la belleza. Veía arte en el mundo que la rodeaba y se sintió atraída por la expresión creativa desde joven. Su pasión por la estética y el embellecimiento la llevó a seguir una carrera en la industria de la belleza. A mediados de 2017, Holly se graduó del Georgia Career Institute en Murfreesboro, obteniendo su licencia de cosmetología en septiembre de ese mismo año. Con gran ambición y determinación, lanzó su propio negocio, Shine Aesthetics, donde se especializó en maquillaje, tratamientos de cuidado de la piel y extensiones de pestañas. Su salón de belleza no solo era un negocio, era una extensión de lo que ella era. Holly misma era la encarnación de la marca, elegante, pulida y siempre emanando calidez. Sus clientes la admiraban no solo por sus habilidades profesionales, sino por el cuidado y la pasión que infundía en su trabajo. Una amiga comentó alguna vez lo excepcional que era Holly en su oficio, señalando que su impulso y entusiasmo la hacían brillar de más de una manera. A pesar de su floreciente carrera, la vida personal de Holly era mucho más complicada, especialmente cuando se trataba de su relación con William Langway. William, o Bill como la mayoría lo llamaba, tuvo una vida marcada por el tumulto. Nacido el 17 de marzo de 1983 en Clarksville, condado de Montgomery, Tennessee, su infancia estuvo marcada por la tragedia. Cuando tenía solo 3 años y medio, fue testigo de la muerte violenta de su madre, Candy Kay Williams, quien fue brutalmente asesinada por su padre, Lyle Langway. El asesinato ocurrió en su hogar, casi ante los ojos de Bill. Su padre, atormentado por celos o inestabilidad mental, había amenazado con disparar tanto a su esposa como a su hijo antes de finalmente quitarle la vida a Candy con un cuchillo. Este horrible evento dejó una marca indeleble en el joven Bill, y desde ese momento, su crianza quedó a cargo de sus familiares, quienes lo criaron con amor y cuidado, intentando protegerlo de más daños emocionales. A medida que Bill crecía, intentó llevar una vida normal. A los 20 años, se casó con Dana Rucker, y la pareja dio la bienvenida a una hija, Madison, 3 años después. El nacimiento de su hija pareció traer algo de luz a la vida de Bill, que de otro modo era difícil. Madison fue profundamente querida por sus padres, pero en otro cruel giro del destino, la joven niña fue diagnosticada con cáncer cerebral. A pesar de sus mejores esfuerzos y los numerosos tratamientos, Madison falleció el 21 de septiembre de 2011. Esta pérdida devastó a Bill, quien cayó en una espiral de dolor y depresión. La tensión en su matrimonio con Dana se volvió insoportable, y la pareja finalmente se divorció. A partir de ese momento, la vida de Bill estuvo marcada por el tormento emocional. Amigos y familiares señalaron que se volvió más retraído, a menudo ocultando sus emociones tras una fachada de tranquila compostura. Pero debajo de esa fachada había una lucha constante con sus demonios internos. Sus estallidos de agresión y colapsos nerviosos se volvieron más frecuentes,
y quienes estaban cerca de él se dieron cuenta de que estaba luchando. Sin embargo, encontró consuelo en su trabajo como mecánico. El trabajo manual de Bill le ofreció una distracción de su dolor, y la rutina de arreglar autos le ayudó a mantener una cierta estabilidad. Cabe destacar que el carácter de Bill parecía transformarse en situaciones sociales. Siempre que asistía a fiestas o pasaba tiempo en bares, su actitud generalmente reservada y problemática daba paso a una personalidad más animada y carismática. En esos momentos, se volvía alegre, sociable y aparentemente despreocupado. Fue en tales entornos donde él y Holly inicialmente se conocieron. Cuando Bill conoció a Holly Williams, parecía que la vida le ofrecía una nueva oportunidad de felicidad. La atracción entre ellos fue inmediata, y la pareja comenzó a salir. Al principio su relación parecía ser tranquila y llena de afecto. Pasaban mucho tiempo juntos, y quienes los rodeaban creían que eran una pareja feliz. Sin embargo, con el paso del tiempo, la dinámica entre ellos cambió. Su relación pronto reveló su lado oscuro. Lo que comenzó como un romance emocionante con grandes gestos y afecto apasionado, pronto se convirtió en un ciclo de celos, manipulación y altibajos emocionales. Bill, aún lidiando con el trauma no resuelto de su infancia y la pérdida de su hija, mostró comportamientos erráticos. Sus emociones intensas a menudo desbordaban su relación, con episodios de celos que conducían a discusiones acaloradas. La naturaleza despreocupada de su romance se desvaneció, reemplazada por tensión y volatilidad. A pesar de estos altibajos, Bill tenía una forma de atraer de nuevo a Holly con disculpas, regalos y promesas de cambio, perpetuando una dinámica tóxica de la que ninguno parecía poder escapar. A medida que la relación avanzaba, el comportamiento de Bill se volvía más preocupante. Provocaba peleas por problemas menores, y su temperamento aumentaba hasta el punto de que agredió físicamente a Holly en más de una ocasión. Holly, que alguna vez había visto un futuro con él, comenzó a temer por su seguridad. Cuando finalmente decidió que era hora de dejar la relación tóxica, Bill recurrió a tácticas manipuladoras para mantenerla cerca. Usó a su hija fallecida de un matrimonio anterior como palanca emocional, haciendo que Holly se sintiera culpable por querer dejarlo en su momento de necesidad. Aunque Holly simpatizaba con su dolor y su tormento interior, su paciencia no era ilimitada. Intentó apoyarlo todo lo que pudo, pero la inestabilidad de Bill solo empeoró, y sus intentos de distanciarse fueron recibidos con mayor agresión. Su desesperación creció, y con ella, sus tendencias violentas. Holly, que era ferozmente independiente y se centraba en su carrera, se vio atraída repetidamente hacia Bill. Tal vez creía que podría ayudarlo a sanar, o tal vez simplemente estaba atrapada en la montaña rusa emocional que definía su relación. Un incidente en particular llevó a Holly a su punto de quiebre. Después de regresar a casa de su trabajo un día, descubrió que su querido perro había muerto. La mascota no había mostrado signos de enfermedad, y su muerte repentina despertó sospechas inmediatas en la mente de Holly. Bill negó cualquier implicación, pero Holly estaba segura de que se trataba de un acto de venganza, destinado a castigarla por intentar dejarlo. El incidente solidificó sus temores, haciéndole darse cuenta de que quedarse con él pondría su vida en peligro. Esto marcó el final definitivo de su relación, pero Bill se negó a aceptar la ruptura. Continuó acechándola y acosándola, llamándola sin cesar y presentándose en su casa sin previo aviso. Su relación tóxica alcanzó un punto crítico un día, cuando una acalorada disputa llevó a la intervención de la policía. Bill fue arrestado y acusado de asalto agravado y secuestro, después de intentar forzar a Holly a subirse a su coche. Tras este evento, Holly obtuvo una orden de restricción, con la esperanza de que le proporcionara algo de seguridad. Pero el alivio fue efímero. Solo una semana después, tanto Holly como Bill fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas. El descubrimiento de sus cuerpos inicialmente llevó a las autoridades a creer que se trataba de un trágico accidente. Un transeúnte informó sobre el hallazgo de un automóvil en un sitio de construcción en la parte suroeste de Nashville. El vehículo parecía haber salido de la carretera y estrellado contra un árbol.
El testigo supuso que las personas dentro habían resultado heridas en una colisión, pero cuando la policía llegó al lugar, rápidamente se dieron cuenta de que había ocurrido algo mucho más siniestro. Holly y Bill fueron encontrados en el asiento trasero del automóvil, con sus cuerpos distorsionados en posiciones antinaturales. Habían sido baleados, y el interior del coche no mostraba señales de un accidente. Lo que resultó aún más desconcertante fue el hecho de que ni Holly ni Bill llevaban identificación ni pertenencias personales. Sus teléfonos móviles, billeteras y otros objetos estaban desaparecidos, lo que llevó a los investigadores a sospechar que esto no era un evento al azar. Después de identificar a las víctimas, los detectives se sorprendieron al darse cuenta de que se trataba de la misma pareja que había estado recientemente involucrada en un caso de conflicto doméstico. Inicialmente, consideraron la teoría de una tragedia compartida, sugiriendo que Bill pudo haber causado la muerte de Holly antes de sufrir su propio destino. Dado su pasado problemático, esta teoría parecía plausible al principio. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, la teoría de la tragedia compartida comenzó a debilitarse. Por un lado, no se encontró ninguna arma en la escena del crimen. Si Bill realmente había causado la muerte de Holly y luego a la suya, ¿dónde estaba el arma? Además, el examen forense reveló que la naturaleza de las heridas sufridas por Bill hacía imposible que él mismo se las hubiera causado. Cada herida fue fatal, lo que indicaba que alguien más pudo haber apretado el gatillo. A medida que los detectives profundizaban en el caso, entrevistaron a los amigos y familiares de Holly, descubriendo que ella había tomado medidas significativas para protegerse de Bill en los meses previos a su muerte. Había instalado cámaras de seguridad y reforzado las cerraduras de sus puertas, esperando resguardarse de su comportamiento cada vez más errático. Cuando la policía revisó las grabaciones de las cámaras, descubrieron evidencia inquietante. Bill había sido visto merodeando por la casa de Holly en varias ocasiones, recorriendo la propiedad como si estuviera buscando algo. Sus acciones confirmaron su obsesión con ella y su incapacidad para seguir adelante, pero también plantearon dudas sobre si realmente fue él quien estuvo involucrado en el encuentro final y mortal. Además de las grabaciones, varios testigos se presentaron para informar que habían visto a Holly y Bill juntos la noche del 11 de marzo, solo unas horas antes de que se encontraran sus cuerpos. Curiosamente, la pareja parecía estar teniendo una conversación tranquila, sin signos visibles de hostilidad entre ellos. Este detalle desvió la investigación, sugiriendo que tal vez su relación había tomado un giro hacia la reconciliación, o al menos una tregua temporal. Cualquiera que haya sido la naturaleza de su interacción esa noche, no parecía sugerir que un altercado violento estuviera a punto de ocurrir. La ausencia de un arma, combinada con la evidencia forense, llevó a las autoridades a explorar teorías alternativas. ¿Podrían Holly y Bill haber sido víctimas de un tercero? Sus pertenencias desaparecidas apuntaban a un posible escenario de secuestro. Si habían sido secuestrados y forzados a entrar en el coche a punta de pistola, explicaría por qué fueron encontrados en una posición tan antinatural. Pero, ¿quién querría que murieran? ¿Y por qué? A medida que los investigadores seguían armando las piezas de los eventos previos a su muerte, el caso se volvía cada vez más complejo. Las muertes de Holly y Bill no fueron un accidente, y las teorías iniciales de un simple crimen pasional resultaron insuficientes. Quedó claro que se trataba de un doble asesinato premeditado, llevado a cabo por alguien que sabía lo que hacía. El misterio en torno a sus muertes se volvía cada vez más oscuro y aterrador. Una cosa quedó clara a medida que avanzaba la investigación. Holly Williams y William Bill Langway habían sido asesinados. Sus cuerpos fueron metidos en el Acura blanco y el coche fue deliberadamente empujado fuera de la carretera en un intento por simular un accidente de tráfico. Era evidente que una tercera persona, o quizás varias, estaban involucradas. Quien fuera responsable del crimen parecía querer hacer que las muertes parecieran un accidente desafortunado, pero la puesta en escena fue torpe e incompleta, lo que sugería apresuramiento o incompetencia. A pesar del intento amateur de encubrimiento, el perpetrador tuvo cuidado de no dejar huellas dactilares ni otro tipo de evidencia rastreable en el vehículo, lo que añadió más complejidad al caso.
A medida que los detectives profundizaban, una de las primeras teorías que exploraron fue que los asesinatos podrían haber sido un acto de venganza. Bill tenía un temperamento notorio y un pasado problemático, y no era difícil imaginar que había hecho enemigos a lo largo de los años. Miembros de la familia y conocidos confirmaron que la personalidad explosiva de Bill lo había metido en problemas muchas veces, lo que llevaba a altercados y relaciones tensas. La posibilidad de que uno de sus enemigos hubiera buscado represalias parecía plausible, pero todavía quedaba la pregunta sobre la participación de Holly. Ella era, según todos los informes, una persona pacífica y de buen corazón, el completo opuesto de Bill en temperamento. ¿Por qué sería ella el objetivo? Tal vez, teorizaban los detectives, simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, una testigo inocente de la vendetta de otra persona. Para explorar todas las posibilidades, los investigadores examinaron los contactos recientes de las víctimas. Revisión de los contenidos de los teléfonos móviles, computadoras portátiles y cuentas en redes sociales de Holly y Bill. Durante esta revisión digital, surgió un detalle curioso. Tanto Holly como Bill habían estado en contacto con el mismo número telefónico misterioso en los días previos a sus muertes. El número, que no se podía rastrear mediante métodos convencionales, levantó banderas rojas de inmediato. Tales números anónimos se utilizan a menudo en actividades ilícitas o por personas que desean ocultar su identidad. Aunque era imposible determinar la identidad de la persona detrás del número de inmediato, los detectives sospechaban que algo oscuro estaba ocurriendo. Buscaron la ayuda del Buró Federal de Investigaciones, cuya unidad especializada en delitos cibernéticos podría ayudar a rastrear el número mediante métodos más avanzados. Mientras la investigación sobre los registros telefónicos continuaba, los detectives se centraron en las grabaciones de seguridad de la casa de Holly. Holly había instalado cámaras de vigilancia como parte de sus esfuerzos para protegerse del acoso de Bill. Sin embargo, lo que los investigadores encontraron en las grabaciones fue mucho más perturbador de lo que habían anticipado. Las imágenes mostraron que, poco antes de la muerte de Holly, 3 hombres enmascarados habían irrumpido en su casa. Estaban vestidos completamente de negro, y sus rostros estaban cubiertos por máscaras, lo que dificultaba su identificación. Estos hombres parecían metódicos y preparados, como si hubieran estudiado el diseño de la casa antes de entrar. Extrañamente, no tomaron nada de la casa, a pesar de que había objetos valiosos a la vista. En su lugar, parecían centrados en buscar algo específico, y cuando descubrieron una de las cámaras de vigilancia, intentaron desactivarla. A pesar de sus esfuerzos por ocultar sus rostros, su comportamiento casual indicaba que estaban seguros de su capacidad para evadir la captura. Después de que los intrusos se fueron, Holly regresó a casa del trabajo. Notó que su casa había sido alterada y se aterrorizó comprensiblemente. Pasó la noche atrincherada en su hogar y al día siguiente cambió las cerraduras. Holly claramente temía por su vida, pero quedaba la pregunta: ¿quiénes eran estos hombres y por qué la estaban atacando? Al principio, los detectives consideraron la posibilidad de que Holly simplemente hubiera quedado atrapada en el fuego cruzado del pasado problemático de Bill. Pero cuanto más profundizaban en su vida, más comenzaban a cuestionar si había más en Holly de lo que parecía. Un examen más cercano de la vida personal y profesional de Holly reveló información sorprendente. Si bien había construido un negocio legítimo con su salón de belleza, Shine Aesthetics, esta no era su única fuente de ingresos. Holly tenía un lado oculto en su vida, uno que ni siquiera sus amigos más cercanos conocían en su totalidad. Desde los 18 años, había trabajado a tiempo parcial como escort bajo el seudónimo de Lea Love. Su clientela era exclusiva, compuesta por hombres ricos y poderosos que podían permitirse sus servicios. El trabajo de escort de Holly, que incluía acompañar a clientes a eventos, realizar masajes y otros servicios más íntimos, le había proporcionado una fuente de ingresos sustancial a lo largo de los años. El salón de belleza, como resultó ser, era más un proyecto de pasión y una tapadera conveniente para su verdadera línea de trabajo.
Esta revelación arrojó nueva luz sobre la vida de Holly. Su éxito en el negocio de los escorts le había permitido vivir cómodamente, pero también trajo consigo una serie de riesgos. Trabajar en un mundo tan secreto y arriesgado significaba que Holly probablemente se había cruzado con personas peligrosas. La envidia, los celos y la obsesión eran comunes en su línea de trabajo, y no era difícil imaginar que había hecho algunos enemigos en el camino. Aunque Holly no publicitaba abiertamente su profesión secundaria, Bill lo sabía. De hecho, ella había sido clara con Bill sobre su trabajo cuando comenzaron a salir, y aunque luchaba con los celos, inicialmente aceptó su decisión de continuar con su trabajo como escort. Sin embargo, sus clientes de alto perfil y el secretismo que rodeaba su profesión probablemente atrajeron la atención de personas equivocadas. Los detectives ahora debían considerar si los 3 intrusos enmascarados estaban de alguna manera conectados con el negocio de escort de Holly. ¿Se había vuelto uno de sus clientes ricos posesivo o vengativo? ¿O alguien del tumultuoso pasado de Bill había descubierto su vida oculta y buscaba explotarla? La irrupción en su casa parecía menos un robo al azar y más un intento calculado de intimidarla o hacerle daño. Los hombres no robaron nada, lo que sugería que estaban buscando información o influencia. Tal vez intentaban enviarle un mensaje a Holly, o peor aún, estaban planeando su asesinato desde el principio. Añadiendo complejidad al caso, estaba la realización de que la participación de Holly en el negocio de escort podría haberla expuesto a una red peligrosa de personas. Hombres con poder, dinero e influencia que estarían dispuestos a hacer lo que fuera para proteger sus secretos. Estos eran hombres que tenían mucho que perder si su asociación con Holly salía a la luz. La investigación debía considerar si alguien de su exclusiva clientela había orquestado los asesinatos para silenciarla permanentemente. Después de todo, Holly se había ganado una reputación por ser excepcionalmente hermosa y encantadora, atrayendo a hombres dispuestos a pagar generosamente por su compañía. Pero al hacerlo, podría haber atraído el tipo de obsesión que se vuelve mortal. Al mismo tiempo, la investigación no podía pasar por alto el papel de Bill en esta trágica historia. Aunque él no estaba directamente involucrado en el mundo de los escorts, su naturaleza volátil y su relación con Holly lo hacían también un objetivo potencial. Su posesividad sobre Holly, combinada con su ya problemático pasado, lo convertía en una liability para cualquiera que se sintiera amenazado por las conexiones de Holly o que quisiera vengarse por razones personales. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué fueron asesinados Holly y Bill? ¿Fue un crimen pasional, un secuestro fallido o algo más siniestro relacionado con la vida secreta de Holly? Mientras el FBI continuaba su trabajo rastreando el número de teléfono anónimo y los detectives seguían pistas de la clientela de Holly en el negocio de los escorts, quedaba claro que este caso no solo se trataba de 2 personas en una relación tóxica, sino de poder, riqueza y el peligroso atractivo de los secretos. El metraje de CCTV de los hombres enmascarados que habían irrumpido en la casa de Holly fue finalmente liberado al público con la esperanza de identificar a los perpetradores. Sin embargo, la mala calidad de las imágenes dificultaba sacar conclusiones útiles, y la liberación pública no produjo ninguna pista. Pero un avance significativo en el caso ocurrió cuando los investigadores finalmente pudieron identificar el número anónimo con el que tanto Holly como Bill habían estado en contacto. El número pertenecía a un hombre de 30 años llamado Adam K. y residente de Carolina del Norte. Resultó que Adam era un exoperativo militar con entrenamiento especializado en armamento y tácticas de combate. Había pasado de servir en el ejército a trabajar para una empresa de seguridad privada, pero en realidad operaba más como un mercenario, un hombre a sueldo con un conjunto de habilidades letales. Lo que hacía a Adam aún más peligroso era su historial criminal. Una búsqueda en su pasado reveló que había cumplido una condena de 4 meses por hacerse pasar por un oficial de policía, un delito que debió haber levantado más alarmas de las que lo hizo. Durante un registro en su departamento, los investigadores encontraron un arsenal de armas ilegales, incluidos silenciadores, miras telescópicas, componentes para explosivos e incluso granadas aturdidoras.
Sin embargo, a pesar de estar en posesión de materiales tan peligrosos, Adam logró evitar una larga condena, lo que sugería que tenía conexiones o protección en altos lugares. Estaba claro que Adam era un hombre peligroso, y el hecho de que su rostro coincidiera con el hombre visto en el metraje de CCTV de Holly lo convirtió en el principal sospechoso. Con esta revelación, la investigación dio un giro importante. Los detectives trabajaron arduamente para descubrir la conexión entre Holly, Bill y Adam Kawai. Dado el historial de Adam y su conjunto de habilidades, era poco probable que su participación fuera una coincidencia. Él se especializaba en asignaciones serias, trabajando a menudo como guardaespaldas de personas de alto perfil o llevando a cabo operaciones que requerían sigilo y precisión. Después de que Adam fuera detenido para ser interrogado, los detectives se encontraron con resistencia. Él estaba hermético, ofreciendo poca información que pudiera ayudar a avanzar en el caso. Después de múltiples interrogatorios, Adam fue detenido, lo que dio tiempo a los investigadores para reunir más evidencia. Mientras Adam permanecía bajo custodia, los detectives centraron su atención en otra figura clave que había surgido durante la investigación: un hombre llamado Eric Charles Mond. Eric Mond era un hombre de negocios exitoso de Austin, Texas, donde poseía el concesionario Mond Toyota, un conocido concesionario de autos en la zona. Ante el público, Eric era el epítome de un hombre de familia, dedicado a su esposa e hijos y un pilar de la comunidad local. Pero, como los detectives pronto descubrieron, Eric tenía su propio conjunto de secretos. Como muchos hombres en su posición, tenía una debilidad por las aventuras extramatrimoniales. Una de esas aventuras había sido con Holly Williams. Eric Mond viajaba frecuentemente a Nashville bajo el pretexto de visitar a su hijo, quien estudiaba en la zona. Sin embargo, durante estos viajes, él se entregaba a sus deseos secretos, que incluían ver a Holly. Eric conoció a Holly a través de sus servicios de escort, y los dos habían establecido un acuerdo regular. La belleza y el encanto de Holly lo cautivaron, y se veían cada vez que él estaba en la ciudad. La aventura, sin embargo, se llevaba a cabo a escondidas, con Eric usando un alias y manteniendo sus comunicaciones discretas. El 3 de febrero de 2020, Eric, usando un nombre falso, se puso en contacto con Holly por correo electrónico. Le informó que pronto estaría en la ciudad y expresó su deseo de verla. Durante los días siguientes, continuó enviando mensajes, anticipando con ansias su encuentro. En uno de los mensajes escribió: «Buenos días, hermosa. Estoy deseando que llegue hoy. Estoy en Nashville. Te veré en el bar como la última vez. Mándame un mensaje cuando llegues». A juzgar por todas las apariencias, la cita transcurrió sin problemas, pero la aventura pronto tomaría un giro oscuro. Eric explicó la situación del chantaje a Gilad, y los dos hombres rápidamente idearon un plan. En lugar de pagar el rescate, eliminarían el problema por completo. La reputación de Eric y su vida familiar estaban en juego, y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para protegerlas. El hecho de que Adam, un mercenario entrenado, estuviera en la nómina de Gilad dejaba claro que no se trataría de un simple trabajo de intimidación. La solución sería definitiva. Cuanto más descubrían los detectives, más claro se volvía el motivo detrás de las muertes de Holly y Bill. La implicación de Holly con Eric, sumada a las amenazas de chantaje, la había convertido de un amor pasajero en una peligrosa carga. Eric Mond, desesperado por mantener su aventura en secreto, había puesto en marcha inadvertidamente una cadena de eventos que llevaría al asesinato. Bill, que había estado involucrado con Holly pero no formaba parte del chantaje, probablemente se convirtió en un daño colateral en el complot para silenciarla. Su proximidad a Holly y su presencia el día del asesinato sellaron su destino. A medida que continuaba la investigación, se hizo evidente que los asesinatos habían sido premeditados y llevados a cabo con una espeluznante eficiencia. El papel de Adam Kawai como el asesino a sueldo, la coordinación de Gilad y el motivo de Eric Mond crearon una tormenta perfecta de circunstancias que llevaron a las trágicas muertes de Holly Williams y Bill Langway. El complot
que inicialmente parecía un simple crimen pasional o de venganza, ahora se revelaba como una ejecución meticulosamente planeada diseñada para proteger la reputación de un hombre de negocios poderoso. Unas semanas después de los brutales asesinatos de Holly Williams y Bill Langway, surgió un detalle aparentemente inofensivo que más tarde probaría ser una pieza crítica de evidencia en la investigación. Eric Charles Mond, el adinerado hombre de negocios de Austin involucrado en el romance, dejó una reseña positiva en un sitio web dedicado a empresas de seguridad privada. A simple vista, el comentario parecía inocuo. Eric elogiaba la eficiencia y profesionalismo del personal de seguridad de Gillette Pet, diciendo lo complacido que estaba con sus servicios. Pero para los detectives ya en su pista, esto fue la pista que habían estado esperando. La reseña demostró una conexión directa entre Eric, el sospechoso Adam Kay y la pareja asesinada. Ahora, la última pieza del rompecabezas era hacer que Adam confesara y desmantelara la red de engaños. Adam había estado resistiéndose al interrogatorio, pero los detectives le advirtieron que el silencio solo empeoraría las cosas. Lo presionaron, enfatizando que el caso ya se estaba cerrando sobre todos los involucrados. Gradualmente, Adam comenzó a ceder. Reveló que Eric Mond efectivamente había solicitado ayuda a Gillette Pet después de recibir mensajes amenazantes. Eric, sintiendo la presión del posible chantaje, se quejaba de acoso y extorsión. En ese momento, sospechaba que Holly podía estar involucrada, por lo que pidió a Gillette investigar el asunto discretamente. Gillette, a su vez, introdujo a Adam en el caso, junto con otro asociado exmilitar, Brian Brockway. Brockway, al igual que Adam, tenía experiencia en combate y operaciones especiales, lo que los convertía en el dúo perfecto para una misión tan delicada y peligrosa. Inicialmente, la tarea era simple: encontrar a la persona detrás de los mensajes amenazantes e intimidarla para que se callara. Adam y Brian comenzaron su vigilancia de Holly y Bill. Adam informó sus hallazgos a Gillette, presentando informes de progreso que parecían más como informes militares que las notas típicas de los investigadores privados. La investigación reveló rápidamente que Bill Langway, el exnovio de Holly, estaba detrás del chantaje. Bill había descubierto la aventura de Holly con Eric Mond y vio una oportunidad para vengarse de su ex y ganar una fortuna rápidamente. Usando un alias, había estado enviando mensajes a Eric, amenazando con exponer su aventura a menos que le pagaran $25,000. Cuando quedó claro el involucramiento de Bill, la misión dio un giro más oscuro. Las órdenes de Gillette Pet pasaron de simplemente intimidar a Bill a eliminarlo, así como a Holly, que podría convertirse en una carga. Eric Mond, en pánico y aterrado por perderlo todo, aceptó esta escalada. Bill había seguido acosando a Eric, y la gota que colmó el vaso ocurrió el 11 de marzo cuando Eric recibió una llamada telefónica en su casa. Si su esposa hubiera contestado, el llamante habría expuesto la aventura, destruyendo la reputación y la familia de Eric. En ese momento de miedo, Eric aceptó la propuesta de Gillette de resolver a Bill y Holly, ofreciendo la asombrosa cantidad de $750,000 por el trabajo. El plan se puso en marcha. El 12 de marzo de 2020, Holly y Bill fueron vistos saliendo de su casa juntos. Se subieron a un automóvil y se dirigieron a su destino, sin saber que estaban siendo seguidos por Adam y Brian. El destino de la pareja quedó sellado cuando fueron interceptados por los mercenarios armados. Adam y Brian secuestraron a Holly y Bill, llevándolos a un remoto sitio de construcción en Old Hickory Boulevard. Allí, les dispararon a ambos y dejaron sus cuerpos en el asiento trasero de su coche, que luego empujaron por un terraplén para hacer que pareciera un trágico accidente. Con los asesinatos consumados, los mercenarios trabajaron meticulosamente para eliminar cualquier rastro de su participación. Devolvieron el coche de alquiler que habían utilizado para la misión, destruyeron las pruebas incriminatorias y luego se dispersaron en diferentes lugares. Después de que Adam, Brian y Gillette fueran arrestados, los detectives decidieron jugar una última carta. Querían atrapar a Eric Mond con las manos en la masa, y la mejor manera de hacerlo era usar su paranoia en su contra. Uno de los mercenarios,
actuando bajo las órdenes de los detectives, se puso en contacto con Eric y fabricó una historia. Gilad, haciéndose pasar por si aún estuviera libre, llamó a Eric y alegó que uno de sus socios había descubierto los asesinatos y ahora estaba exigiendo una parte del pago. Gilad sugirió que manejara esta nueva amenaza de la misma manera que habían tratado a Bill y Holly, eliminándolo. A pesar de su creciente desesperación, Eric Mond, furioso ante la idea de que otra persona supiera su secreto, aceptó cometer otro asesinato. Su disposición a continuar con la violencia fue asombrosa, pero confirmó lo que los detectives ya sospechaban. Eric no se detendría ante nada para proteger su reputación y mantener sus secretos enterrados. El 10 de diciembre de 2021, el arresto del prominente hombre de negocios Eric Charles Mond envió ondas de choque a través de la élite de Austin. Eric, junto con sus cómplices, Adam Carey, Brian Brockway y Gilad Pedd, fue acusado de asesinato a sueldo. De los 4 acusados, solo Eric expresó arrepentimiento por el crimen, mientras que los mercenarios, Adam y Brian, permanecieron fríos e implacables. Antes de sus arrestos, los detectives habían intervenido las conversaciones de Gilad y Brian. Las grabaciones revelaron una inquietante falta de conciencia, ya que los 2 hombres bromeaban sobre los asesinatos, comentando que la pareja se salió fácil, mostrando una escalofriante indiferencia por las vidas que habían arrebatado. A medida que la historia completa salía a la luz, quedó claro que Holly y Bill se habían visto atrapados en un juego mortal orquestado por hombres poderosos que se preocupaban poco por el daño colateral que causaron. Sus vidas fueron arrebatadas para preservar la reputación de un hombre que pensó que podría comprar su salida de cualquier problema. Pero ningún monto de dinero podría borrar la evidencia de sus crímenes, ni silenciar la verdad. Durante su interrogatorio, Eric intentó inicialmente desviar la culpa hacia sus asesinos a sueldo, afirmando que sus intenciones habían sido malinterpretadas. Insistió en que solo quería asustar a Bill Langway, el chantajista, en lugar de orquestar su asesinato. Sin embargo, la evidencia en su contra era abrumadora. Los detectives presentaron registros de transacciones, comunicaciones telefónicas e informes de vigilancia que lo conectaban directamente con el complot criminal. Confrontado con esta prueba irrefutable, Eric finalmente confesó su papel en la conspiración, admitiendo que efectivamente había contratado a los mercenarios para eliminar a Bill y Holly. El esquema de asesinato por encargo ya no era solo una especulación. Estaba confirmado, y el mundo de Eric se desmoronó. Las audiencias judiciales comenzaron en noviembre de 2023 y duraron 2 semanas, durante las cuales se reveló toda la extensión de la conspiración. Se estableció que el mortal complot se puso en marcha a principios de marzo de 2020. Los registros financieros mostraron que Eric había realizado pagos significativos a Gilad Pedd, el jefe de la empresa de seguridad privada. El 5 de marzo, Eric transfirió $155,000 como pago anticipado a Gilad, quien luego coordinó la operación. Gilad, a cargo de los pagos a sus empleados, distribuyó los fondos entre Adam y Brian. El 9 de marzo comenzó la vigilancia de Holly y Bill, con el plan final de su eliminación. Para el 12 de marzo, el hecho estaba consumado, y Eric completó el pago final de $150,000, lo que hizo que el pago total por los asesinatos ascendiera a asombrosos $750,000 a finales del mes. El tribunal presentó estas transacciones financieras, junto con otras piezas clave de evidencia, para pintar un panorama claro de un asesinato premeditado y a sangre fría. El jurado deliberó durante 7 horas antes de llegar a un veredicto unánime. El 17 de noviembre de 2023, Brian Brockway y Adam Carey fueron declarados culpables de asesinato por encargo, conspiración para cometer secuestro y secuestro que resultó en muerte. Gilad Pedd, quien ya había llegado a un acuerdo de culpabilidad con sus coacusados a cambio de clemencia, también fue condenado por cargos similares. Su cooperación poco sirvió para evitarle una sentencia de cadena perpetua, ya que su papel en la organización del crimen era innegable. El juicio de Eric Mond concluyó el 30 de noviembre.
Aunque fue hallado culpable de conspiración para cometer asesinato por encargo, el jurado lo absolvió del cargo de secuestro que resultó en muerte. No obstante, su implicación en la organización de los brutales asesinatos de Holly y Bill le valió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.